Soy Sebastián Piñera, casado hace 40 años, 4 hijos, 4 nietos, economista. He tenido 3 vocaciones en mi vida, la académica, la empresarial, pero la definitiva es el servicio público, y hoy día me desempeño como presidente de todos los chilenos. Presidente, ¿dónde estaba usted el 11 de septiembre? El 11 de septiembre del 73 lo recuerdo como si fuera hoy día. Fue mi primer día de clases en el programa de doctorado en economía de la Universidad de Harvard. Yo había dejado Chile 2 semanas antes y había dejado Chile en un momento de mucha confrontación, convulsión, violencia, enfrentamiento, falta de diálogo. Pero ese día llego a clases y un profesor, que después supe que era premio Nobel de Economía, me dijo que había habido un golpe de Estado en Chile. Y yo volví a mi departamento y pongo la televisión y vi cosas que no podía creer. Por ejemplo, que la Fuerza Aérea de Chile estaba bombardeando este Palacio de la Moneda, que el presidente Allende se había suicidado, los tanques que avanzaban y una imagen que se me quedó grabada, mucha gente boca abajo, con muchos soldados con metralletas y un tanque que amenazaba pasar por encima de ellos. Finalmente supe que, gracias a Dios, eso no ocurrió. Y por tanto, desde el primer día yo me di cuenta que el golpe de Estado iba a significar días muy duros para los derechos humanos, para la dignidad, para la libertad de las personas. Y por eso yo tomé distancia del gobierno militar desde el primer día. ¿Qué pasa en su familia, presidente? Su familia es muy emblemática y muy, por otro lado, muy típica familia chilena, donde hay sacerdotes, políticos, gente de izquierda, de derecha. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuáles eran las noticias que le empezaron a llegar? ¿Qué les pasó a ellos? Bueno, mi padre fue desde el primer día un gran opositor al gobierno militar. Mi padre era un apasionado de la libertad, de la democracia, y por tanto para él la pérdida de esa libertad, la pérdida de esa democracia lo afectó profundamente. Y a los pocos días, estando yo en Boston, llegaron los primeros exiliados chilenos. Recuerdo que llegó el doctor Solimano, llegó también el obispo Camus, y ellos nos contaron cosas muy tremendas de lo que estaba pasando en Chile. De su propia familia, José Antonio Viera-Gallo, por ejemplo, que está casado con una prima suya, fue exilado, por ejemplo. Su hermano, por otro lado, su hermano José Piñera entra al gobierno. ¿Qué pasaba en la familia con todo esto? ¿Se divide la familia? ¿Hay discusiones o finalmente hay un punto de encuentro durante No, eso fue periodo? mucho después, el ingreso de José, mi hermano, al gobierno. Claro. En ese instante yo conocí muchos casos muy cercanos a mí, no solamente el exilio de José Antonio Viera-Gallo y María Teresa Chadwick Piñera, mi prima hermana, sino que también muchos amigos míos y hermanos de amigos míos sufrieron en carne propia los atropellos de los derechos humanos, incluso algunos desaparecieron y nunca más volvieron a aparecer. Y por tanto yo vi eso cerca mío desde el primer instante. Y por tanto yo me di cuenta que cuando uno evalúa un gobierno, por supuesto que hay que tener la capacidad de evaluar si lo está haciendo bien o mal en materia de modernización, en materia económica, en materia institucional. Pero para mí el tema de los derechos humanos y el tema de la pérdida de libertades fue decisivo desde el primer instante. Por eso yo siempre pensé que mientras antes recuperáramos la democracia, mejor para Chile. ¿En qué momento se entera del caso del ministro Mañalich, que aparentemente se ha sabido en el último tiempo que estuvo detenido en Villa Grimaldi? Eso me enteré hace poco, me lo contó el propio ministro Mañalich. ¿Y antes nunca hablaron de eso? Él nunca me lo contó. Ajá. Pero por supuesto que yo estuve fuera de Chile hasta el año 76, claro, en mis estudios en Harvard. Volví entonces. Y por supuesto en esa época había los informes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los informes de muchos países europeos, los informes de la Vicaría de la Solidaridad, lo que publicaba la poca prensa que tenía libertad e independencia. Y por tanto yo supe desde siempre que en materia de derechos humanos en Chile estábamos en un mundo que para mí es absolutamente inaceptable, porque no hay ninguna circunstancia, ninguna razón de ninguna naturaleza para justificar atropellos a los derechos humanos en ningún tiempo, en ningún lugar, en ninguna circunstancia. Y mientras antes comprendamos eso, mejor para Chile. ¿Usted leyó los informes de verdad? Leí muchos informes de verdad. Sí. ¿Y qué, hay algo que le haya llamado especialmente la atención? Porque eran páginas de cosas muy dramáticas, de hechos muy
impresionante. Por supuesto, y uno veía esa dicotomía o contradicción total entre la versión oficial del gobierno, que negaba todos estos hechos, y lo que contenían esos informes. Pero yo no puedo desconocer que yo, cuando volví a Chile, el año 76, sabía que en nuestro país se estaban cometiendo graves e inaceptables atropellos a los derechos humanos. En ese sentido, Monseñor Piñera, su tío, ¿fue un canal de información que lo puso usted al tanto? ¿Cuál fue su relación con él en ese periodo, apenas vuelve? Y también con el cardenal Silva Enríquez, a mí me gustaría Bueno, saber. yo tuve mucho contacto con el cardenal Silva Enríquez y mi tío Bernardino Piñera, que era obispo en esa época, era secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal y por tanto él también tenía mucha información y conversé muchas veces estos temas con él. Y él jugó un papel fundamental. ¿Ustedes tenían contacto permanente? ¿Cuál era la apreciación de él en ese periodo? No, él Su también diagnóstico. tenía conciencia de lo que estaba pasando en Chile. ¿Y sabía más que los demás? O sea, ¿tenía más información? Probablemente tenía mucho más información que el común de los chilenos y de hecho él, como secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal, levantó su voz y hizo muchas gestiones para tratar de mejorar la situación de los derechos humanos en Chile. ¿Cuál fue, a su juicio, el papel de la Iglesia Católica? A diferencia de otros países donde hubo dictadura, en el caso de Chile, la Vicaría de la Solidaridad, con el cardenal Silva Enríquez a la cabeza, el visto bueno de él, jugó un papel fundamental en la defensa de los perseguidos. Bueno, al comienzo hubo un comité pro paz que fue integrado por muchas iglesias y después vino la Vicaría de la Solidaridad, que fue una iniciativa de la Iglesia Católica que jugó un rol fundamental en la investigación, en la denuncia y en la protección o defensa de los derechos de las personas que estaban totalmente indefensas. Pero sin duda que no lograron evitar que pasara lo que triste y dolorosamente pasó en nuestro país, porque el problema cuando se atropellan los derechos humanos es que la herida no se puede curar. Nadie puede devolver a los muertos a sus familias. Nadie puede devolver a los desaparecidos a sus familias. Pero a pesar de eso, sí tenemos mucho que hacer, porque cuando hay una herida como la de los derechos humanos, es como una herida en el cuerpo humano. Uno no saca nada con cubrirla y esconderla. Se puede, ¿cierto?, infectar. Tampoco creo yo que uno puede estar hurgando permanentemente y para siempre, porque la puede transformar en una gangrena. Lo que hay que hacer es abrirla, limpiarla y después permitir que sane. ¿Qué significa abrirla y limpiarla? Yo creo que para eso la verdad y la justicia son fundamentales, pero también se requiere una cuota de capacidad de perdonar y de reconciliarse. Por ejemplo, acaba de morir Nelson Mandela, tal vez lo más grande que hizo Nelson Mandela, después de estar 27 años preso, fue saber perdonar y buscar la reconciliación y la unidad entre todos los sudafricanos, blancos y negros, los que lo mantuvieron preso y los que lo defendieron. Y eso tal vez es por lo cual hoy día lo recordamos con tanta admiración. Evidentemente, pero también yo creo que aquí ha faltado una cosa, presidente, donde la derecha ha tenido un papel activo en el sentido de abstenerse, de pedir perdón, porque la gente puede perdonar, pero ¿quién pide perdón en este país? Bueno, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo planteé, cuando nos tocó conmemorar los 40 años, planteé que las responsabilidades en materia de atropellos a los derechos humanos, de eso estamos hablando hoy día, no era solamente de los militares que cometieron directamente los atropellos o de los que los autorizaron o los ordenaron, sino que también había responsabilidades de otros sectores de la sociedad civil. Yo mencioné, por ejemplo, la Corte Suprema. De acuerdo a la Constitución, la Corte Suprema tiene por mandato constitucional velar y proteger los derechos de las personas, y dentro de ello el derecho a la vida y a la integridad física. Y la Corte Suprema en esos tiempos no investigaba, se quedaba con la versión oficial, no se apersonaban en los lugares de detención para ver la verdad, no aceptaban los recursos de amparo, y por tanto no cumplió su rol. La mejor prueba de ello es que hace pocos días la Corte Suprema reconoció esa falla. Por otra parte, los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, no todos, se quedaban con la verdad oficial. Y también mencioné yo de que
hubo mucha gente que tenía poder o estaba muy cerca del poder. Y sabiendo, por temor o por equivocación, no levantaron su voz. Usted habló de cómplice pasivo. ¿Usted cree que fue mal interpretado o que hubo una sobrereacción de algunos sectores que se indignaron con esta? No, yo sabía que algunos sectores se iban a indignar, pero es lo que yo siento. Yo creo que es un error pretender que la responsabilidad recae única y exclusivamente en los sectores militares. Aquí hubo responsabilidad del Poder Judicial, de los medios de comunicación y también de algunos personeros civiles que tenían el poder y la información y que, pudiendo haber alzado su voz, simplemente decidieron callar. Ahora, una cosa importante, en la vida hay muchos tipos de responsabilidades y es bueno tenerlo claro. Las responsabilidades penales son siempre individuales y en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, tienen que ser conocidas y juzgadas por los tribunales de justicia. Las responsabilidades morales son propias de la conciencia de cada uno y yo no soy quien para juzgar esa responsabilidad. Pero las responsabilidades políticas tenemos todo el derecho de analizarlas, ¿cierto? Y de formar nuestra opinión. Y esa fue la opinión que yo, en forma muy honesta, como presidente de Chile, sentí que era mi deber compartir con mis compatriotas, porque los primeros 10 años del golpe militar le tocó conmemorarlos al presidente Pinochet, los segundos, los 20 años, al presidente Elwin, los 30 años al presidente Lagos, y a mí me tocó la conmemoración de los 40 años. Pero en todo caso, cuando se habla de cómplice pasiva, ¿por qué usted no sería un cómplice pasivo? O sea, que fue algunas cosas, de las cosas que se dijeron en ese momento. De decir, el presidente está acusando de cómplice pasivo, ¿por qué él no fue cómplice pasivo? Bueno, yo dije ¿Cuáles también... fueron las acciones que usted tomó? Porque bueno, en general se dice, sí, Sebastián Piñera tiene teóricamente, pero en la práctica, ¿qué hizo? A mí me gustaría. En primer lugar, sí, y está aquí en este discurso, yo también hice una autocrítica, porque muchos civiles que no éramos parte del gobierno, que no teníamos ninguna influencia sobre el gobierno, por supuesto que pudimos haber hecho más. Y por tanto yo no me eximo de responsabilidad, pero sin duda las cuotas y los niveles de responsabilidad son proporcionales al poder, a la información, a la autoridad que cada persona tiene. Yo como presidente de la República hoy día tengo mucho más responsabilidad en evitar que se repitan hechos que constituyan atropellos a los derechos humanos que un ciudadano que no tiene ni las atribuciones ni el poder de un presidente. Pero yo le puedo contar a usted que esto es un tema que a mí he sido muy pudoroso, pero yo nunca fui indiferente en esta materia. Yo, dentro de mis posibilidades, me preocupé e hice lo que estaba a mi alcance para ayudar a que en nuestro país se respetaran mejor los derechos humanos de todos los chilenos. ¿Le tocó hacer alguna gestión en particular que a usted lo haya impresionado, que lo haya puesto en un contacto más directo con lo que sucedía en ese tiempo, presidente? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Guillermo Geiser, que trabajaba en una institución de la cual yo era gerente general y lo fue a buscar la DINA en forma muy violenta, muy prepotente. Y yo asumí mi responsabilidad y evité esa detención, conversé con él, conversé con su abogado y en lugar de entregárselo a la DINA, donde pudo haber desaparecido, hicimos algo muy distinto. Yo lo acompañé personalmente a la segunda comisaría, aquí en el centro, y con un acta y en forma oficial y con testigos se lo entregamos a Carabineros de Chile. Y al poco tiempo, él recuperó su libertad. Ese es un ejemplo lógico de muchos. Claro. Pero en esta misma línea, presidente, usted estuvo cuando el presidente Elwin pide perdón a los chilenos y presenta el informe, ¿de verdad? El primer informe. Por supuesto, ese fue el informe de la Comisión Rettig. Yo era senador en esa época, era comienzos de la década de los 90. Y yo recuerdo que yo me movilicé mucho como senador para que el Senado apoyara y respaldara el informe Rettig. Y de hecho es algo poco conocido, pero después que el presidente Elwin dio a conocer el informe Rettig y que pidió perdón a las víctimas en nombre de todos los chilenos, el Senado de la República, que yo integraba en esa época, en forma unánime, apoyó y respaldó la verdad que contenía ese informe y las propuestas de
de verdad, de justicia, de reparación y de reconciliación que ese mismo informe contiene. Ahora, a mí el tema de los atropellos a los derechos humanos me produce una reacción emocional, me produce una violencia o una impotencia muy fuerte. Y cuando yo pude ver, como todos los chilenos, sin duda que fue un momento de mucha emoción y de mucho dolor, porque ahí estaba en un informe de una comisión en que habían participado todos los sectores, dirigida por una persona muy notable como era Raúl Rettig, algo que todos sabíamos, pero que ahí lo pudimos constatar en toda su extensión, su crueldad y el dolor que esos hechos generaron en tantas familias en nuestro país. ¿Cómo vivió todos estos procesos, esto de saber lo que sucedió junto a su mujer Cecilia Morel, que mucha gente coincide en decir es más progresista que Sebastián? Bueno, ella en esta ella materia tiene mucha sensibilidad. Ella fue parte de la Comisión Justicia y Paz durante mucho tiempo, que es una organización de la Iglesia que tiene que ver con estos temas, y por tanto ella siempre estuvo informada, sensibilizada, comprometida. En esa materia no tenemos ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Y en el caso después de que sucede la presentación, ¿no es cierto?, de Patricio Aylwin, igual las Fuerzas Armadas no tienen una reacción muy positiva. ¿Qué cree usted, presidente, que las Fuerzas Armadas de hoy son distintas a las de entonces y por qué? Definitivamente. Es verdad que cuando se conoció el informe Rettig, las Fuerzas Armadas tendieron de la época a negarlo, a ignorarlo, pero hoy día yo creo que, salvo los que no quieren ver o los que no quieren oír, y usted sabe que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver, la inmensa mayoría de los chilenos sabe que durante ese periodo de tiempo ocurrieron en Chile violaciones a los derechos humanos sistemáticas, permanentes y graves, que son absolutas y totalmente inaceptables. Y yo tengo la impresión de que el país aprendió la lección, porque yo estoy convencido de que la historia nunca nos da esta oportunidad, pero si pudiéramos retrotraernos y volver a la década de los 60, yo creo que todos los que fueron responsables de la pérdida y destrucción de nuestra democracia, nuestra convivencia, de nuestra amistad cívica, habrían actuado con mayor responsabilidad. Y también estoy convencido que todos actuaríamos distintos en relación a lo que ocurrió después del 11 en materia de atropellos a los derechos humanos. Yo creo que el país aprendió la lección y por eso, por ejemplo, nuestro gobierno ha querido hacer un aporte y una contribución a crear una cultura de defensa, de respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, a nosotros nos tocó poner en marcha el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una institución cuya labor es velar precisamente por ser un faro, ser una alerta, ser una guía que anticipe y denuncie los eventuales problemas. Nosotros presentamos un proyecto de ley para crear la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿En qué está eso, presidente? Está el proyecto de ley en el Congreso. Yo espero que se apruebe durante nuestro gobierno. Es muy necesario tener una sola institución que coordine, que guíe, que dirija, porque hoy día esa responsabilidad está muy dispersa. Nosotros nos tocó como gobierno modificar leyes que eran muy importantes. Por ejemplo, modificamos la ley de justicia militar, para que el ámbito de la justicia militar sea lo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza, delitos militares cometidos por militares, y no incorpore, como era hasta antes, a los civiles, que muchas veces eran juzgados por tribunales militares en circunstancias que tienen que ser juzgados por tribunales civiles. Nosotros modificamos la ley antiterrorista para tipificar mejor el delito antiterrorista, para garantizar mejor el debido proceso y también para darle más garantías a las víctimas. También a nosotros nos tocó modificar otras leyes, por ejemplo, la aprobación de la ley antidiscriminación. Es un gran paso adelante para evitar que en Chile se cometan discriminaciones arbitrarias. El proyecto de ley que acabamos de presentar para prohibir la incitación al odio. Son aportes hacia una sociedad. ¿Le parece que son los grandes temas de derechos humanos de hoy día, de la actualidad? Bueno, hay distintos niveles de los derechos humanos. Están los primarios, que son los fundamentales, el derecho a la vida, a la integridad física. Pero después están los derechos humanos de segunda y de tercera generación, que tienen que ver con derechos económicos y sociales.
Y nosotros hemos tratado también de hacernos cargo de esos derechos, por ejemplo, garantizando el acceso a la educación preescolar a todos los niños chilenos, garantizando el postnatal de 6 meses a todas las mujeres trabajadoras chilenas, garantizando el kinder como una obligación de que el Estado garantice que todos los niños van a tener acceso a kinder en forma gratuita y obligatoria. Ampliando sustancialmente, hemos multiplicado por 4 el número de becas para la educación superior. En materia de salud, por ejemplo, terminando con la lista de espera auge, para que la garantía auge sea verdadera y no solamente un papel. Y por tanto, por ejemplo, durante este gobierno se han entregado 800.000 soluciones habitacionales. Eso significa que 3 millones de chilenos, casi 1 de cada 5 chilenos, alcanzó el sueño de la casa propia durante este gobierno. Esos son aportes concretos, verdaderos y muy importantes a derechos humanos, sociales y económicos de los chilenos. ¿La pena de muerte? ¿Usted cree en la pena de muerte? No, yo no creo en la pena de muerte, porque creo en la vida. Y de hecho, como senador, me tocó presentar el primer proyecto que abolía la pena de muerte en nuestro país, porque uno, por supuesto, que tiene que proteger a la sociedad de criminales peligrosos, pero hoy día podemos hacerlo a través de las cárceles, sin necesidad de quitarle la vida a esas personas. No le tocó indultar a nadie, ¿no? El indulto es una facultad presidencial, pero que tiene que ser utilizada con mucha prudencia, porque en el fondo significa pasar por encima de la resolución de los tribunales de justicia. Y hay muchas doctrinas respecto de los indultos. Por ejemplo, el Tratado de Derechos Humanos de San José, de Costa Rica, establece que ciertos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, son irrenunciables y también son inamnistiables, y algunos agregan inindultables, que es una manera de crear una cultura de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por capacitar a los funcionarios públicos, a los carabineros, a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros niños y jóvenes en el programa educacional en materia de crear en ellos un compromiso con una cultura de defensa de la vida, de la dignidad y de la integridad de todos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos. ¿Qué tratado internacional de derechos humanos Chile no ha firmado todavía? ¿Y qué Bueno, se ha ya hecho hemos durante suscrito su los gobierno? 9 tratados principales de Naciones Unidas respecto a derechos humanos. Y de hecho, acabamos, ¿cierto?, de firmar el año 2010 la Convención contra la Desaparición Forzada y acabamos de promulgar el reglamento que permite un mecanismo eficaz de prevención de la tortura. Y por tanto, en esa materia, Chile también firmó el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Y por tanto, en esa materia Chile está muy al día en haber suscrito los grandes tratados de derechos humanos que han surgido, muchos de ellos, del mundo, de las Naciones Unidas. ¿Usted es demócrata cristiano, presidente? Hay mucha gente que dice que es demócrata cristiano. Hay una historia, ¿no? No, mis padres tuvo una gran fueron, cercanía con Patricio Elwin. sin duda, mis padres fueron no ¿cierto? solamente demócratas cristianos, Sí. fueron fundadores de la democracia Sí. cristiana, militaron en la democracia cristiana toda su vida, se murieron y ahí estaba la cruz roja de la democracia cristiana. Y en mi casa estaba el Cristo, la foto del Papa y la foto de Eduardo Frei Montalva. Y en época de elecciones, Frei Montalva pasaba al segundo y a veces al primer lugar. Y por tanto yo vengo de una familia demócrata cristiana. ¿Y por qué no fue demócrata cristiano? Tuvo sus coqueteos, ¿no es cierto?, con esta... No, durante fuerza el política. gobierno militar, ¿cierto?, obviamente que hubo una total y plena coincidencia con la democracia cristiana en la aspiración y la lucha por recuperar la democracia. Pero una vez que recuperamos la democracia, la recuperamos para que cada uno recuperara su libertad. Y entonces yo tomé una decisión que fue postular al Senado como independiente, pero no en el pacto de la concertación, sino que en el pacto de lo que entonces era la actual alianza. Y fui electo senador. Y por lo tanto yo tengo mucho respeto, mucho cariño. Le quiero decir, una de las mejores herencias de mi padre, porque no nos dejó nada material, nos dejó buena educación,
un sentido de familia, valores y principios y muy buenos amigos. Yo les agradezco a mi padre y a mi madre haber heredado amigos como Eduardo Frei Montalva, Gabriel Valdés, Patricio Elwin, por mencionarle a tres. ¿Por qué no fue demócrata cristiano? Esa es la pregunta. ¿Y por qué se inclinó más bien por los partidos de la Alianza hoy día? Porque yo creo mucho en la libertad. ¿Qué es lo que le faltó? Yo creo en la libertad integral. Por eso la libertad integral no se puede segmentar o compartimentalizar. Yo creo que la libertad es un concepto integral. Libertad política, democracia, de verdad. Libertad económica, economía social de mercado. Libertad social, igualdad de oportunidades. Y esos valores siento que no estaban bien acogidos por la democracia cristiana, que tenía una desconfianza hacia las personas, hacia la iniciativa individual, hacia la creatividad. Y yo creo mucho en la fuerza de la libertad. La creatividad, la innovación, el emprendimiento surgen cuando hay libertad, no cuando el Estado pretende ahogar a la sociedad civil y reemplazar la libertad y la autonomía de los ciudadanos. Pero digamos, en la derecha más bien el énfasis está puesto en la libertad económica, pero todas las demás libertades fueron, por lo menos en Chile durante los últimos años, bastante atropelladas. Entonces, por eso, ¿cómo se hace el balance? Por eso es que yo creo que no tiene ningún sentido creer que uno puede ser partidario de la libertad en un campo y no en otro. O uno es partidario de la libertad o no lo es. Y por eso yo creo en un modelo en que hay libertad política, libertad económica, libertad social. Y la mejor forma que hemos encontrado hasta hoy día de garantizar la libertad política es la democracia. La mejor forma que hemos encontrado de garantizar la libertad económica es la economía social de mercado. La mejor forma que hemos encontrado de asegurar la libertad social es derrotando la pobreza y creando una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. Y por eso hemos luchado. Esa fue la razón por la cual quise ser presidente. Y esa ha sido la principal motivación de este presidente durante los casi 4 años en que he ejercido este cargo. ¿Pero no le parece a usted que de repente también el tema de su baja popularidad en las encuestas no se debe a que la gente lo ha identificado de alguna manera con un empresariado que en Chile ha cometido tremendos abusos y ha sido muy poco prolijo en su negocio, digamos, ha sido muy voraz y la gente le ha hecho pagar por eso, digamos, por usted sentirlo como representante de ese sector? Bueno, así en primer como lugar, suben las encuestas sí, también después que habla de los derechos humanos, que es una cosa que la gente valora en usted, presidente. Pero Marce, yo creo que no es justo generalizar. Si uno ve, y yo conozco muchos empresarios que son honestos, que cumplen con las leyes, que son respetuosos de sus trabajadores, de sus consumidores, de las comunidades que los acogen, que pagan sus impuestos, que respetan el medio ambiente. Esa es la inmensa mayoría. Ahora, hay algunos, y de esto, ¿cierto?, hay de todo en la viña del Señor, que cumplen con esa característica que usted dice, de un exceso de voracidad, exceso, ¿cierto?, de ambición, y por tanto pasar a llevar a los demás con tal de obtener mayores utilidades. Pero si usted suma y resta, yo creo que no es justo poner a todos los empresarios en esa categoría. Yo creo que Chile tiene, en general, una comunidad empresarial comprometida con su país. Vea usted lo que pasa en otros países de América del Sur. Los grandes empresarios se fueron de sus países. Viven, ¿cierto?, en Europa o viven en Estados Unidos y se olvidaron de sus países. En Chile usted ve que los grandes empresarios están aquí, trabajando, dando la cara. Ahora, que algunos han caído en abusos, por supuesto que sí. A usted le tocó, ¿no es cierto?, enfrentar el caso Ripley de las farmacias, una cantidad de casos que son muy brutales, ¿no es cierto? O sea, el caso farmacias, que es la connivencia que permite que se abuse hasta con una cosa tan sagrada como es la salud de la gente más pobre y más necesitada de este país. Entonces, ¿no siente usted que le tocó ser un poco chivo expiatorio? Como dice usted, bueno, hay grandes empresarios. Yo le he dicho a los empresarios muchas veces, mire, yo creo en la economía social de mercado, yo creo en la innovación, creo en el emprendimiento, creo en la iniciativa privada, pero también creo, y con la misma fuerza, en que el Estado tiene no solamente el derecho, sino que la obligación de proteger los derechos de los trabajadores, de proteger los derechos de los consumidores, y por eso ha sido este gobierno el que ha combatido con más fuerza que nunca esos abusos. Fue este gobierno el que levantó el caso de la Polar, fue este gobierno
el que levantó el caso de Cencosud, fue este gobierno el que levantó el caso por ejemplo, del Banco del Estado, porque yo siento que los consumidores y los trabajadores son la parte débil en esta relación y por tanto el Estado tiene que protegerlos. Por eso nosotros hemos fortalecido el SERNAC, que es el Servicio Nacional de Protección de los Consumidores, y hemos fortalecido la Dirección del Trabajo, que es una institución que debe velar por el respeto de los derechos de los trabajadores. A raíz del informe Valech, yo recuerdo que en Fundación Futuro me tocó ser parte de un panel donde usted juntó a muchos profesores a hablar sobre derechos humanos. Fundación Futuro, a la cual yo creo que usted va a dedicar una parte importante de su tiempo, ¿va a seguir trabajando esta línea de derechos humanos, presidente? Es una de las líneas de Fundación Futuro desde siempre y lo hemos hecho con un sentido pedagógico. Por eso hemos tratado de, desde la Fundación Futuro, a través de los profesores, inculcar esa cultura de respeto a los derechos humanos a los niños desde la más temprana infancia. Por eso los pilares para una cultura de derechos humanos son, en primer lugar, no olvidar lo que pasó en Chile y buscar con compromiso verdad y justicia. Pero también hay que estar dispuesto a perdonar y reconciliar, porque de lo contrario, esto va a ser como Romeo y Julieta. Segundo, es muy importante intentar reparar el daño causado. Y por eso hemos hecho un enorme esfuerzo para compensar y reparar el daño moral y también con instrumentos económicos a las víctimas. Pero es muy importante prevenir, porque en el mundo a lo largo de toda la historia se han violado muchas veces los derechos humanos y por tanto ningún país está garantizado de estar libre de que esos hechos vuelvan a cometerse. Por eso es muy importante no bajar la guardia, educar, crear una cultura. Por eso este gobierno ha apoyado, y con mucha fuerza, por ejemplo, la labor que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos que preside Lorena Frías. ¿Qué papel le asigna usted al tema de la memoria, presidente? Porque usted tendrá claro, ¿no es cierto?, que durante la dictadura lo que predominó, digamos, la política del Estado fue el borramiento. Usted mismo está hablando de la moneda, ¿no es cierto?, donde se elimina hasta la puerta de la moneda, por lo tanto nunca salió nadie ahí, el presidente muerto no había salido, Londres 38 se cambia el número, hay toda una política de borramiento. Usted, por ejemplo, ¿qué piensa de lo importante que es la memoria para que esto no suceda nunca más? Usted ha visitado sitios de memoria en Chile, usted ha ido a Villa Grimaldi, por ejemplo. Sí. ¿Conoce Villa Grimaldi? Sí. O Londres 38, que queda aquí cerca. También. ¿Y conoce en otros países del mundo también sitios de memoria que lo hayan impactado? Sí. Como campo de concentración. Sí, yo he visitado muchos campos de concentración en Alemania, en Polonia. Conocí el Museo de las Víctimas en Berlín, he ido al Museo de las Víctimas del Holocausto en Jerusalén y a mí me produce mucha emoción. Yo creo que la memoria es muy importante. Pero uno tiene que preguntarse, ¿es bueno recordar? Sí, es bueno recordar, porque simplemente ponerle un paño y cubrirlo como si el tiempo va a curar las heridas no resulta. Hay que recordar, pero con una motivación. ¿Recordar para qué? Para seguir acentuando y reviviendo los mismos odios y querellas que tanto daño nos causaron. Yo creo que nosotros no tenemos derecho a traspasarles a las futuras generaciones las divisiones, los odios, la violencia y las querellas que afectaron a las generaciones anteriores. Por eso yo creo que es bueno recordar, pero con un ánimo de aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Esa es la forma en que yo enfoco el tema de la memoria. Usted visitó el Museo de la Memoria en un momento cualquiera, ¿no es cierto?, un día cualquiera, sin cámara. ¿Por qué lo hizo así y qué sintió en ese museo? Que es una iniciativa de la presidenta Bachelet, donde hay mucho material. De hecho, ese museo lo inauguró la presidenta Bachelet el año 2010, en los últimos meses de su primera presidencia. Yo visité el Museo de la Memoria porque quería conocerlo a fondo y quería ir a conocerlo. Y cuando uno va con mucha cámara, con mucha prensa, pierde esa oportunidad. Y estuve ahí y lo recorrí y lo asimilé. Y por supuesto que nos trae a todos
muchos recuerdos, mucho dolor, pero al mismo tiempo yo sentí que había una capacidad de la sociedad chilena de lo que se llama hoy día la resiliencia. Cómo tanta gente fue capaz de rehacer sus vidas, con mucho dolor, pero lograron rehacer sus vidas. Yo admiro esa capacidad de mucha gente, entre ellas tú misma, de rehacer tu vida después de haber sufrido en carne propia los atropellos a los derechos humanos. Pero yo creo que esa memoria es importante que exista. Por eso muchos pensaban de que este gobierno le iba a quitar el financiamiento al Museo de la Memoria. Por supuesto que nunca se nos pasó por la cabeza. Es algo importante. ¿No cree que debería haber un financiamiento permanente para los sitios de memoria? Porque cada año se vuelve a la glosa y a discutir el tema. Y existen estos miedos de gente que dice, ¿no es cierto?, a lo mejor en este gobierno, a lo peor en este gobierno no va a haber financiamiento, nos van a rebajar el financiamiento. ¿Qué piensa usted de eso, presidente? Claro que podría haber una ley permanente. Ahora, la estructura del gasto en Chile se hace a través de la ley de presupuesto. Igual como los sitios de memoria tienen financiamiento a través de la ley de presupuesto, lo mismo pasa con la salud, con la educación, con la vivienda, con la cultura, con el deporte. Y por tanto es algo que el Estado financia a través de la ley de presupuesto. Pero yo creo que es muy importante que se mantengan los sitios de memoria. Pero es muy importante no transformar los sitios de memoria en algo que nos atrape para siempre en los odios y las divisiones del pasado. A mí me pareció que el Museo de la Memoria tenía esa intención, recordar, pero recordar en forma positiva, aprender de lo que pasó, para mejorar. En ese caso, yo creo que el propósito del Museo de la Memoria, yo estuve a cargo de organizar la muestra, pero la verdad es que una de las obsesiones de la presidenta Bachelet era cómo llegar a un público, no llegar siempre al mismo público cautivo que son las víctimas y la gente que de alguna manera también era importante recuperar en ese museo, ¿no es cierto?, la memoria de la gente que fue víctima, de la gente que va a morir, de la gente que está perdiendo sus recuerdos y darles un lugar honorable y de dignidad y recuperar su identidad en ese museo. Pero también el otro propósito fundamental era llegar a los jóvenes. ¿No es cierto? El museo está hecho de alguna manera, ¿no es cierto?, con los soportes que convocan a los jóvenes. Eso también creo que contribuyó en los 40 años, ¿no es cierto? Que yo quisiera que me dijera, ¿a qué atribuye usted esta explosión de memoria y de verdad que se produce en este periodo, en este aniversario, del cual también usted fue parte importante con sus declaraciones? Bueno, mucha gente pensó que a medida que pasaba el tiempo esta memoria se iba debilitando e iba desapareciendo. Pero no fue así. La mejor prueba de ello es que, por ejemplo, la cobertura que le dieron los medios de comunicación y la televisión no fue algo improvisado. La pensaron y la prepararon con mucho tiempo. Y de hecho tuvo una audiencia muy importante, lo cual demostró que había mucha gente en Chile que quería saber, que quería conocer o que quería recordar. Y se dio esta sensación de que el país no había olvidado. Por eso yo sentí que como presidente de Chile yo tenía dos opciones. Una era lo que muchos me recomendaron: ignóralo, déjalo pasar, haz como que no existe. Eso no es lo que debe hacer un presidente de la República. Yo sentí que el país necesitaba una reflexión y yo hice mi reflexión. Yo sabía perfectamente bien, porque aquí están las palabras que yo planteé ese día y que, mire, la he leído muchas veces y es porque refleja fielmente lo que es mis valores, mis principios, mi pensamiento. ¿Se arrepintió de las palabras que dijo? Porque en ese sentido usted es un presidente especial, en el sentido que votó por el no, que siempre ha estado a favor de los derechos humanos o consciente de eso. Usted me habla de que pensó y que recibió consejos de distintos tipos, pero al final decidió usted ser usted mismo y ir adelante y plantear esto. ¿Se arrepintió alguna vez después, posteriormente de esto? No. Yo sentí que lo que yo decía era honesto, era lo que sentía, no era con ningún propósito de denigrar a nadie, sino que al revés, era un aporte a
ese proceso de verdad, de memoria. Como gobierno hemos contribuido mucho a que se avance por los caminos de la justicia y de la verdad. Naturalmente que nunca vamos a llegar a la meta en esa materia, porque hay parte de la verdad que probablemente nunca la vamos a encontrar y la justicia total no se encuentra en este mundo, pero siempre tenemos la obligación y el compromiso de avanzar. En el campo de la reparación y la reconciliación y la búsqueda, ¿cierto?, de aprender de los errores del pasado. Yo le decía a usted, Marcia, hace un momento atrás, que, por ejemplo, yo estoy seguro que los grandes líderes de nuestro país, que muchos de ellos están muertos, que fueron los conductores de nuestro país en la década del 60 y el 70, no actuarían como actuaron. Actuaron con una intransigencia, actuaron muchos de ellos, ¿cierto?, con una falta de visión que llevó a la pérdida de la democracia, a la pérdida de la amistad cívica, a la división del país en bloques irreconciliables, a un odio que yo nunca había visto en Chile. Fíjese que después de la guerra de la Revolución del 91, el país se reconcilió muy rápido. Y aquí llevamos 40 años. Y yo estoy seguro también que la centro-derecha, si le tocara nuevamente vivir tiempos difíciles, sería mucho más respetuosa y comprometida con los derechos humanos. Esa lección la hemos aprendido, los de centro-izquierda, los de centros y los de centro-derecha. Hablando del contexto, siempre la derecha ha intentado lograr un empate, decir aquí fuimos todos malos y buenos, independiente de que se pueden haber cometido errores de ambas partes, no cabe duda, y la izquierda también ha hecho mucha autocrítica, pero querer decir, ¿no es cierto?, que las violaciones a los derechos humanos tienen un equivalente en lo que pasa antes. ¿Qué pensó usted? No, yo pienso que antes del 11 de septiembre del 73 se cometieron muchos errores. La mejor prueba es que una democracia como la nuestra, que creíamos que era sólida y estable, simplemente no fue capaz de soportar esa violencia, esa división y esa tensión. Recordemos que algunos decían, ¿cierto?, que la democracia era una democracia sin ningún valor, que había que destruirla por los votos o por las balas, y demostraban gran desprecio por la democracia, gran desprecio por la convivencia y mucho apoyo a la violencia. Eso fue un error y lo han reconocido muchos. Pero ese error no tiene nada que ver ni jamás va a compensar el error que se cometió después, una vez que ocurre el golpe militar. Alguien habló de los errores y los horrores, ¿no es cierto? La palabra, ¿cierto?, de excesos o presuntos pronunciamientos o presuntos desaparecidos. Son palabras que no reflejaron la realidad de la época. Eso no fueron excesos. Pero usted fue cree, algo presidente, sistemático, permanente. Pero no hay ningún contexto que justifique lo que sucedió después. No hay ninguna circunstancia, de ninguna naturaleza, en ningún tiempo, en ningún lugar, que justifique atropellar los derechos humanos de otra persona. Uno puede discrepar, uno puede aplicarle la ley, uno puede, ¿cierto?, ser adversario político, pero siempre tiene que respetar la dignidad esencial, la vida y la integridad física. Y más, presidente, cuando se trata del Estado y en forma sistemática. Y por eso que lo que yo le digo a usted, por ejemplo, que el caso de los degollados fue el año 85, el último detenido desaparecido fue el año 88, el caso de los quemados creo que fue el año 86. Entonces, fue un periodo muy largo, con altibajos, pero fue un periodo muy largo y por tanto no son hechos aislados, fue algo que constituyó en cierta forma una política. Una política, yo no digo de todo el gobierno, pero sí hubo sectores, y yo pienso, y aquí vuelvo a lo anterior, yo pienso... Pero fue una política de Estado, ¿no? Es decir, yo creo que sin duda no fue algo, cierto, que excesos, porque se pueden cometer excesos. El día de mañana, en una marcha, un carabinero puede, cierto, aplicar exceso de fuerza contra una persona, pero yo le aseguro a usted que la política de Estado, la política con la cual nosotros, ¿cierto?, enfrentamos los temas de desórdenes públicos es una política esencialmente respetuosa de los derechos de las personas. Y por tanto hay que distinguir. Y cuando los atropellos los cometen agentes del Estado, es aún más grave porque se supone que el Estado está para proteger a la gente. Y no, ¿cierto?, para atentar contra los derechos. Pero hay una política, también se aprecia, digamos,
No se aprecia una política, claro, una política de derechos humanos que haya habido en su gobierno. Diga, que si hubiese sido una política bastante explícita, por ejemplo, en el caso de Magdalena Krebs, que sale con una declaración que aparentemente no coincidía con el planteamiento del gobierno, pero ella no recibe sanción. En el caso del homenaje a Miguel Krasno-Marchenko, donde hay una funcionaria joven de su gobierno que manda felicitaciones, después se echa pie atrás, pero también uno se pregunta, no habría que, cuando hablamos de educación en derechos humanos, yo pensaba cuando la persona joven hace una declaración diciendo que felicita, manda una carta a nombre suyo, ahí hay un error, pasa algo que no debería pasar. A mí me dan ganas de decir, convídala al Museo de los Derechos Humanos para que vea lo que pasó en este país. Pero Marce, le cuento la verdad de Sí, las cosas, porque sí, aquí se teje sí. mucho. Yo conozco a esa persona, Andrea Ojeda. Claro. Ella dirigía un departamento Claro. en el cual se reciben cientos de invitaciones. Y se distinguen, ¿cierto?, las que deben ser conocidas por la jefa del departamento y las que llegan a mi jefa de gabinete, que es mi hija Magdalena, y las que me llegan directamente a mí. En la mayoría de los casos se hace una respuesta estándar. Oficial. Se le dice, lamentablemente el presidente no puede asistir y le deseamos la mejor de la suerte. ¿Cierto? Esa persona que contestó eso no sabía quién era Krasnov. Claro. Claro. Pero a eso me refiero. Ya, no se dio ni cuenta. A eso me refiero en el sentido, presidente, no se podría haber hecho más en ese sentido. Obvio que para sí. que los jóvenes se enteraran. Por eso- Y yo creo que fue evidentemente una ignorancia No, de la persona que hizo. fue un error de una persona Pero joven. es grave, claro. Claro que sí, que A usted lo debe haber contestó. complicado muchísimo. Yo ni siquiera supe esa respuesta. Ahora, alguien la filtró a la prensa. Pero yo le cuento una cosa. Este gobierno, en materia de derechos humanos, ha tenido una política del primer día. Fíjese que este gobierno puso en marcha el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este gobierno ha propuesto por primera vez la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos. Este gobierno ha mantenido el financiamiento de todos los organismos y los museos, por ejemplo, el Museo de la Memoria. Este gobierno ha hecho un esfuerzo sistemático por incorporar el tema de los derechos humanos en la educación de nuestros niños, nuestros jóvenes, los funcionarios públicos, carabineros, las Fuerzas Armadas. Este gobierno aprobó la ley antidiscriminación, aprobó la ley de refugiados para también defender los derechos de los refugiados, aprobó una nueva ley, ¿cierto?, en materia de inmigración, aprobó una ley para combatir mejor el trato o la trata de personas, ha presentado un proyecto de ley para condenar la incitación al odio, ha ratificado los convenios de derechos humanos, incluyendo los que nos faltaban, como el convenio contra la desaparición forzada de personas, ha reglamentado para poner en marcha el convenio contra la tortura. Ha sido parte y ha sido reelegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y además ha hecho claro una nueva forma de ver los derechos humanos, porque antes se pensaba que cada país era soberano y lo que pasaba dentro de las fronteras de cada país era su propia responsabilidad. Por supuesto que la primera responsabilidad para defender los derechos humanos y las libertades es de cada país, pero cuando un gobierno no quiere o no puede defender esos derechos, Chile siempre ha sostenido el principio de que la responsabilidad de proteger entonces recae en la comunidad internacional. Le cuento, por ejemplo, en materia de justicia, este fue el gobierno que modificó la ley de la justicia militar para dejar a los civiles fuera del ámbito de la justicia militar. Pero ahí le quisiera preguntar algo, presidente, porque en materia de gestos, dispersémonos un poco, usted fue más allá en este aniversario de los 40 años. Usted trasladó de Punta de Peuco a ¿cómo se llama? De Cordillera a Punta Sí, Peuco. exacto, de Cordillera a Punta Peuco. ¿Qué le pareció a usted la entrevista a Manuel Contreras cuando da su entrevista Bueno, en yo lo televisión? vi y me produjo Sí. indignación, rabia, impotencia, porque la forma en que él negaba, esto no es una opinión a esta altura, yo creo que la gente entienda, Manuel Contreras ha sido condenado por todas las instancias del Poder Judicial chileno, y no por un crimen, por una enorme cantidad de crímenes. Y por lo tanto a mí me sorprende mucho la reacción de ciertos sectores, porque yo quiero decir, Contreras, Morembrito, Corbalán, Krasnov, no están presos por ser militares, no están presos por haber trabajado en el gobierno militar, están presos porque han sido condenados por graves atropellos sistemáticos y crueles y permanentes a los derechos humanos. Entonces, lo primero que hay que distinguir, una cosa son nuestras Fuerzas Armadas, por las cuales yo tengo un gran respeto, y otra cosa son aquellas personas que
atropellaron cruel y permanentemente los derechos humanos, por los cuales yo tengo un profundo desprecio. ¿A usted le pareció adecuada una entrevista sin edición, donde él dijo por supuesto que lo que le parecía, ¿no es cierto? Por supuesto que no. ¿Y eso influyó en su decisión después del traslado? Yo venía pensando el tema del penal Cordillera desde antes. De hecho, yo le pedí un informe a Gendarmería y un informe al Poder Judicial, y yo recibí los dos informes. Yo hice un viaje fuera de Chile, me llevé los dos informes y los leí detenidamente. Y yo pensé que el penal Cordillera, donde habían 10 personas recluidas y tenían 38 gendarmes, no era un penal. Nunca fue construido como un penal. Era un lugar con grandes privilegios. Y a mí me pareció que eso atentaba contra la igualdad ante la ley. También atentaba contra un principio básico, ¿cierto?, de que no pueden tener ese tipo de privilegios personas que han cometido delitos tan graves. Y por eso yo tomé la decisión de cerrar el penal Cordillera, que lo había abierto los gobiernos de la Concertación, y de trasladar a las 10 personas que estaban ahí recluidas al penal de Punta Peuco, que siendo un penal especial, fue construido como penal y tiene características de una cárcel. Y yo creo que fue la decisión correcta. Yo creo que el penal Cordillera da una mala señal, ¿cierto? Un penal, ¿cierto?, en que usted veía la relación que existía, por ejemplo, entre los internos y los gendarmes. Daba la impresión que los gendarmes eran empleados de los internos. Y eso no puede ser. Y por tanto yo pensé que ¿qué es lo mejor para Chile? Yo pensé que lo mejor para Chile era cerrar Cordillera y trasladar a esos internos y a los que vendrán, porque probablemente van a haber otras condenas, a una cárcel especial, como Punta Peuco, pero que es una cárcel. Y además, el Estado tiene la obligación de defender la integridad y la vida de todos, incluyendo las personas que están condenadas por atropellos a los derechos humanos. Para usted se justifica Punta Peuco, tiene una función clara. Sí, por una razón muy simple, porque Punta Peuco es un penal especial, pero es un penal porque de esa forma cumplimos dos propósitos: proteger la vida e integridad de los internos y al mismo tiempo cumplir con un principio de igualdad ante la ley. ¿Usted conoce los dos penales? ¿Usted los ha visitado alguna vez, presidente? No. No he estado ni en Cordillera ni en Punta Peuco, pero he visto y he recibido informes de sus condiciones, instalaciones, facilidades. ¿Ha tenido la posibilidad de conversar alguna vez con alguno de estos violadores de derechos humanos? No. ¿Y tampoco ha tenido la intención de juntarse con ellos? No. Y a raíz de todo lo que usted hizo con el traslado, ¿no es cierto?, hubo pronunciamientos feroces de parte de los militares en retiro y de algunos sectores de las Fuerzas Armadas. ¿Usted tampoco tuvo oportunidad de hablar con ellos? ¿Nunca se reunió con ellos? Ellos le echaban en cara de ciertas promesas que usted habría hecho antes de la elección y que después no había cumplido. Mire, yo recuerdo muy bien una reunión que tuve con personal militar en retiro, que fue en el club del Estadio Español, y yo me comprometí a algunas cosas que las recuerdo como si fueran hoy día. Primero, me comprometí a mejorar su sistema previsional, y enviamos un proyecto de ley que está en el Congreso y está avanzando, que elimina el descuento del 6%, porque a los personal militar y las fuerzas de orden en retiro se les descuenta cuando están pensionados para financiar sus propias pensiones. Yo me comprometí a eliminar eso y el proyecto de ley está presentado. Y también me comprometí a algo que yo creo firmemente, que es la igualdad ante la ley, el debido proceso. Pero obviamente que eso no significa que yo voy a tratar de interferir con las decisiones que toman los jueces. Lo que ha hecho este gobierno es entregarle más recursos a los jueces, crear más juzgados, establecer procedimientos más expeditos para que los jueces puedan ver sus causas con mayor oportunidad, porque la justicia tiene que llegar, pero también tiene que llegar a tiempo. Pero jamás podría un presidente comprometerse a interferir con un poder independiente y autónomo, que es el Poder Judicial. El día en que un presidente pretenda interferir con el Poder Judicial, estaría atentando gravemente contra uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia. Pero no todo tampoco ha sido miel sobre hojuelas en el caso suyo, de su gobierno, con el Poder Judicial, ¿no es cierto, presidente? Ha tenido un momento de tensión.
también. Bueno, por supuesto que en algunos casos, por ejemplo, yo siento que algunos jueces no aplican la ley en su espíritu ni en su letra, y que muchas veces están más preocupados de los derechos, algunos de ellos, de los delincuentes, que de los derechos de las víctimas. Le voy a dar un solo ejemplo. Hasta antes de este gobierno, los delincuentes tenían derecho a una defensa judicial pagada por el Estado, y las víctimas no tenían ese derecho. Este gobierno le igualó esos derechos, pero efectivamente hemos tenido diferencias, pero yo sí creo profundamente en la necesidad de tener un poder judicial independiente, autónomo, porque cuando el gobierno termina dominando al poder judicial, como ocurrió durante el gobierno militar, el que pierde es la justicia. Y cuando la justicia se debilita, los que pierden son los más débiles. Y cuando todo se judicializa en este país. Bueno, eso también es un exceso, porque muchas decisiones en materias medioambientales son decisiones técnicas en que participan ingenieros, expertos en medio ambiente, y finalmente lo tiene que resolver un juez, ¿cierto? Que el mismo juez que el día anterior ve un caso de juicio de alimentos y al día siguiente ve un caso, ¿cierto?, de arriendo, y al día siguiente ve un caso. Entonces, por eso este gobierno puso en marcha una nueva institucionalidad, creando los tribunales ambientales, que son tribunales especializados. Si ya no es como antes, que cualquier persona podía ver cualquier cosa, hay temas que son muy especializados, que requieren mucho conocimiento técnico, y por eso a mí me llama la atención, porque muchas veces la gente cree que cuando se para un proyecto se está defendiendo a la gente. Todos queremos, mire, nadie en Chile quiere antenas cerca de su casa, ni cementerios, ni lugares de basurales, ni cárceles, ¿cierto? Pero todos queremos hablar por teléfono, todos queremos prender la luz, todos queremos que nos retiren la basura. Entonces un presidente... Pero también todos queremos un aire puro, y ahí, presidente, también hay temas complicados que usted deja pendientes, digamos. El tema del agua, por ejemplo, donde hay sectores enormes que no tienen agua mientras las mineras utilizan el agua. Pero es verdad que todos queremos un aire puro, ¿cierto? Y por eso que nosotros hemos sido un gobierno muy preocupado de los temas ambientales. Pero al mismo tiempo, si un gobierno paralizara todos los proyectos, a corto andar no podríamos enterrar a nuestros muertos porque no habrían cementerios, no podríamos prender la luz porque no habría energía, no podríamos hablar por teléfono porque no habrían antenas, no podríamos botar la basura porque no habrían basurales, en fin. Entonces un gobierno tiene que compatibilizar muchos derechos, y muchas veces la gente, y aquí es algo que yo planteo, la gente dice, sabe que más hagan en cualquier otra parte, pero no en mi comuna. Yo cuando hablo con los diputados que se oponen a un proyecto, la primera recomendación que me dicen, hazlo en la región de al lado. Claro. Y si el de al lado me dice lo mismo, hazlo en la región de... Entonces un presidente tiene que ser muy responsable en estas materias. ¿Cuál sería una política de derechos humanos de la derecha? ¿Usted pensó alguna vez, voy a ser un presidente de la derecha? ¿Y cuál va a ser la diferenciación con una política de derechos humanos de la izquierda? ¿Usted pensó alguna vez en eso? Porque tiene que haber matices o tiene que haber diferencias. Pero en los principios fundamentales, sí, el compromiso con la dignidad de las personas. Yo soy cristiano y yo creo, ¿cierto?, que el ser humano tiene una dignidad especial por ser hijo de Dios. Ahora, no hay para qué ser cristiano para tener un compromiso con los derechos humanos, basta con ser humano. Y por tanto yo diría que los principios de que bajo ninguna circunstancia, ningún pretexto, en ningún tiempo y en ningún lugar se justifica atropellar los derechos humanos, yo creo en eso tanto como que todas las mañanas sale el sol. Usted se ha reunido, ¿cuál ha sido su relación con las organizaciones de derechos humanos? No con el instituto, pero con las organizaciones en general, presidente. Bueno, me he reunido con algunas de ellas, pero yo siento que, y comprendo y entiendo muy bien lo que ellos sienten, lo que les pasó, el dolor y el sufrimiento. Pero un presidente tiene que también ser capaz de levantar la vista y decir, sabe, este dolor no queremos, o estas divisiones no queremos traspasárselas a las generaciones que vienen. Y por eso, de nuevo, un presidente tiene que buscar la verdad y buscar la justicia, pero también buscar, ¿cierto?, mayor paz y mayor reconciliación. Y eso a veces no es bien entendido por algunas organizaciones de derechos humanos, y yo
créame que entiendo, porque si a mí me hubiera desaparecido un hijo o me hubieran matado a mi mujer, a lo mejor pensaría igual que ella. ¿Cómo se imagina usted, presidente, finalmente la celebración de los 45 años después del golpe de Estado? ¿Cómo se imagina? ¿Qué va a haber cambiado en Chile, piensa usted? Bueno, sin duda que Chile ha ido evolucionando hacia una sociedad con una mucho mayor conciencia de la importancia del respeto a los derechos humanos. Y a medida que va pasando el tiempo, efectivamente yo espero que seamos capaces de reencontrarnos, no de olvidar, nadie pretende olvidar, pero sí tenemos que en algún momento ser capaces de darnos cuenta que tenemos un compromiso también con las futuras generaciones, con el Chile que viene. ¿Tiene algún referente internacional y local sobre el tema de los derechos humanos? ¿Alguna persona que usted admire, que tenga una gran admiración? Usted me nombró recién a Mandela, ¿no es cierto? ¿Pero alguien más? Yo tengo una frase que me impresionó mucho de un hombre que vivió en los campos de concentración, Elie Weiss. Y él dijo que a él le había dolido más que la crueldad, la violencia, ¿cierto? Y el ensañamiento de los malos, ¿cierto? La indiferencia, la falta de preocupación de los buenos. Y él decía, ¿cierto? Que a veces los buenos, para ser realmente buenos, no pueden ignorar lo que están haciendo los malos. Y tiene mucha razón. Claro, porque lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Efectivamente. ¿Cierto? Muchas gracias, presidente, por habernos recibido. Esperamos tener alguna conversación posterior, ya fuera de este cargo y de este palacio maravilloso, que también es memoria. También es memoria, sin duda.